Mi yerno dijo, no hay lugar para él en el auto, pero él no sabía quién pagó ese auto. Estoy cerrando el portón de mi propia casa en la cara de mi hija. Ella llora del otro lado. Mi yerno grita como loco. Mi nieta de 10 años me mira con los ojos rojos de tanto llorar. Viejo inútil, abre la puerta, ese carro es de la familia. Ruge Héctor, mi yerno, con la cara roja de furia, pero yo no abro, porque ese carro plateado que él conduce como si fuera suyo, lo pagué yo, con el sudor de 40 años como electricista. Esa casa donde me dejó varado bajo el sol, la construí yo, ladrillo por ladrillo, y ese respeto que él nunca tuvo, ahora simplemente se acabó. Dijiste que no había lugar para mí en el auto, Héctor. Le digo con calma, mostrándole los papeles de propiedad. Ahora no hay lugar para ti en mi vida. El portón se cierra. El silencio pesa más que 1000 gritos. Y por primera vez en 72 años sonrío, porque la venganza de un electricista no hace ruido. Simplemente apaga todo. Pero para entender cómo llegué a ese día, tenemos que volver a la humillación que lo empezó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ernesto Salazar. Tengo 72 años y ese sábado de abril desperté creyendo que todavía tenía una familia. Error mío. Lucía, mi hija, me había llamado el día anterior con esa voz dulce que heredó de su madre. Papá, ¿te gustaría ir con nosotros a San Miguel de Allende? Hace mucho que no salimos juntos. Sonreí como un idiota. Me puse la camisa de lino beige que María, mi esposa fallecida, me regaló. Me afeité con cuidado. Me puse mi sombrero de palma. A las 9 de la mañana estaba parado frente a mi casa, esperando. El sol de Querétaro caía vertical. Doña Marta, mi vecina, regaba sus plantas. «¿Don Ernesto de paseo hoy?» «Sí, doña Marta, mi hija me invitó. ¡Qué bien! Disfrútelo mucho». Entonces apareció mi Chevrolet Malibu, plateado doblando la esquina. Ese que compré con mi liquidación, ese que usé para llevar a Lucía al hospital cuando nació mi nieta, ese que presté a Héctor cuando su camioneta se descompuso. El carro se detuvo frente a mí. Héctor al volante, Lucía en el copiloto, Camila atrás con su mochila rosa. Me acerqué con la tranquilidad de quien todavía cree que tiene un lugar en el mundo. Héctor bajó la ventanilla. El aire frío del aire acondicionado escapó como una bofetada. «Buenos días, Héctor», saludé. Él me miró de arriba a abajo. Sus ojos recorrieron mi camisa, mi sombrero, mi rostro de 72 años. Y entonces lo dijo. No hay lugar para él en el auto. El mundo se detuvo. No me lo dijo a mí. Le habló a Lucía como si yo fuera un bulto. Un problema, una molestia. Miré a mi hija esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara todo lo que hice por ella. Pero Lucía solo bajó la mirada. «Mamá, pero el abuelo», empezó Camila desde atrás. «¡Silencio, Camila! Los adultos están hablando», ladró Héctor. Nadie hablaba, solo había silencio. «Papá, lo sentimos mucho», susurró Lucía sin mirarme. «Llevamos muchas cosas. Tal vez en otra ocasión». El motor rugió. Retrocedí 2 pasos. El carro arrancó levantando polvo. Vi a Camila girarse en el asiento trasero, con las manos en el cristal y los ojos llorosos, moviendo los labios. «Lo siento, abuelo». Los vi alejarse. El sol rebotaba en el capó plateado de mi carro. Doblaron la esquina. Desaparecieron. Doña Marta dejó de regar. Me miraba en silencio. No dije nada. Simplemente caminé de regreso a mi casa. Cada paso sonaba hueco. El sudor me bajaba por la espalda. El sombrero me pesaba como una corona de espinas. Entré. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en el sillón que María y yo compramos hace 40 años. Me quité el sombrero. Mis manos temblaban. No de rabia,
de algo peor, decepción pura. En la pared, el reloj que María me regaló marcaba las 9:15. El segundero llevaba meses detenido. No tuve fuerzas para cambiarle la pila, porque algo en mí también se detuvo el día que María cerró los ojos. Pero ahora, sentado en ese sillón, con el eco del motor resonando en mis oídos, sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era dolor, era claridad, absoluta, fría, mortal, porque en ese momento entendí algo que debía haber aprendido hace años. La bondad sin límites no es virtud, es debilidad, y yo había sido débil por demasiado tiempo. Me levanté, caminé hacia mi habitación, abrí el closet y saqué la caja de metal donde guardo los documentos importantes. Ahí estaban, la escritura de la casa, el testamento que hice después de la muerte de María y los papeles del carro, todos a mi nombre, todos firmados por mí, todos míos. Acaricié los documentos con dedos que temblaban de algo nuevo. No era miedo, era poder, porque Héctor y Lucía acababan de cometer el peor error de sus vidas. Me subestimaron. Y un electricista sabe mejor que nadie que cuando subestimas el voltaje, el cortocircuito puede ser mortal. Cerré la caja. Volví a la sala. Me serví un vaso de agua fría y me senté de nuevo en el sillón, pero esta vez no estaba roto, estaba calculando, planificando, reconectando cada cable de mi vida con precisión quirúrgica, porque si algo aprendí en 40 años arreglando instalaciones eléctricas es esto: cuando un sistema falla, no haces ruido, no gritas, no lloras. Simplemente cortas la corriente y dejas que la oscuridad les enseñe lo que la luz no pudo. No sabían que ese día su desprecio encendió mi venganza. La casa nunca había estado tan silenciosa. Me quedé sentado en ese sillón hasta que el sol cambió de posición y las sombras de la tarde comenzaron a trepar por las paredes. El reloj seguía detenido en las 9:15. Como si el tiempo mismo hubiera decidido rendirse conmigo. Miré alrededor. Todo en esta sala cuenta una historia. La mesa de centro que María encontró en un mercado de antigüedades. Las cortinas color vino que ella misma cosió. La fotografía de nuestra boda colgada junto a la ventana. 50 años atrás, yo tenía 22 y ella 20. Nos casamos con lo puesto y la promesa de construir algo juntos. Y lo construimos. Cada ladrillo de esta casa lo puse con mis propias manos. Cada cable eléctrico, cada apagador, cada foco. Trabajé dobles turnos durante años para que Lucía nunca le faltara nada, para que estudiara, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Y esto es lo que recibo. Un portazo en la cara. 3 golpes suaves en la puerta me sacaron de mis pensamientos. «Don Ernesto, ¿está usted bien?». La voz de doña Marta sonaba preocupada del otro lado. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron. 72 años pesan cuando el alma también duele. Abrí la puerta. Doña Marta estaba ahí, con una olla humeante entre las manos. Su rostro arrugado mostraba esa expresión maternal que solo tienen las mujeres que han visto demasiada vida. «Le traje caldo de pollo, don Ernesto». Hice de más y pensé: «Gracias, doña Marta». Interrumpí recibiendo la olla. No tenía que molestarse. No es molestia, es preocupación. Nos quedamos en silencio un momento. Ella me miraba con esos ojos que ven más allá de las palabras. «Vi lo que pasó esta mañana», dijo finalmente. «No diga nada si no quiere, pero yo vi». Asentí. No había nada que decir. «Pase, doña Marta, tomemos un café». Entramos a la cocina. Puse a calentar el café mientras ella se sentaba en una de las sillas de madera que María barnizó hace años. El olor del caldo llenaba el espacio con un calor que mi casa había perdido. Serví 2 tazas. Me senté frente a ella. «Cuando un hombre bueno se cansa, el mundo debería temblar», dijo doña Marta, soplando su café. La miré sorprendido. «¿Qué quiere decir con eso?».
que usted lleva demasiado tiempo cargando a todos, don Ernesto, y nadie carga al que carga. Eso no está bien. Tomé un sorbo de café. Quemaba, pero el dolor físico era bienvenido comparado con el otro. Son mi familia, doña Marta. La familia no humilla, la familia no abandona. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Las ondas se expandieron por mi pecho. Ese carro que se llevaron, continuó ella, ese que usted compró con su sudor, ese mismo carro donde su yerno lo dejó plantado como si fuera basura. ¿Sabe qué es eso, don Ernesto? ¿Qué? Robo. Robo del alma. Terminamos el café en silencio. Doña Marta se despidió con un abrazo que olía a jabón de lavanda y dignidad. Cuando cerré la puerta, la casa volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio diferente. Ya no era vacío. Era espacio para pensar. Caminé hacia mi habitación. La luz de la tarde entraba sesgada por la ventana, pintando rayas doradas en el piso de mosaico. Abrí el closet y volví a sacar la caja metálica. La puse sobre la cama. Adentro, además de los documentos, había una llave extra del carro envuelta en una bolsa de plástico. Un recibo de compra fechado hace 7 años. Factura en mano. 285,000 pesos, mi liquidación completa. El multímetro viejo que usé durante décadas. Un cuaderno pequeño donde María anotaba recetas. Abrí el cuaderno. Las páginas amarillentas olían a tiempo. Pollo en mole, arroz rojo, flan de vainilla. Su letra inclinada, perfecta, llena de amor en cada trazo. Al final del cuaderno había páginas en blanco. Busqué un bolígrafo en el cajón de la mesita de noche. Lo destapé y escribí con letra firme. No habrá ruido, pero sí memoria. Cerré el cuaderno, lo devolví a la caja junto con los documentos, pero me quedé con la llave del carro en la mano. La acaricié con el pulgar, fría, metálica, real. Esa llave representaba más que un vehículo. Representaba cada hora extra que trabajé, cada poste que subí bajo la lluvia, cada descarga eléctrica que me hizo temblar, pero no rendirme. Representaba mi vida, y nadie me la iba a quitar. Me senté en la orilla de la cama. La luz del atardecer se volvía naranja. Afuera, los pájaros cantaban su despedida al día. Por primera vez en 3 años desde la muerte de María, sentí algo parecido a un propósito. No era venganza todavía, era decisión. Porque en 40 años como electricista aprendí algo fundamental. Antes de arreglar cualquier instalación, primero debes identificar dónde está el problema. El cortocircuito en mi familia era claro. Héctor. Y todo cortocircuito tiene solución. Solo hay que saber dónde cortar. Me levanté. Guardé la caja de nuevo en el closet. Pero la llave del carro la metí en el bolsillo de mi pantalón. Salí al patio trasero. El sol se ponía detrás de las montañas lejanas, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y bugambilias, y en ese momento, mientras el día moría y la noche nacía, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser el hombre bueno, el hombre paciente, el hombre invisible. Iba a ser el electricista, el que sabe exactamente qué cable tocar para que todo se apague. Y fue ahí donde empecé a reconectar mis propios cables. 3 días después, Lucía apareció en mi puerta con 2 tuppers de comida. «Papá, hice de más y pensé en traerte un poco». Sonreía, esa sonrisa que conocí desde que era niña, pero ahora había algo diferente en ella, algo forzado. La dejé pasar. Puso los recipientes sobre la mesa de la cocina. Pollo guisado y arroz. Olía bien, pero el estómago se me cerró de inmediato. «Gracias, mija», dije sin expresión. Ella se quedó parada ahí, jugando con las llaves de su bolsa. El silencio se alargó incómodo. «Papá, sobre lo del sábado», comenzó. «No hay nada que hablar». «Sí hay». Héctor estaba estresado por el trabajo y... «Lucía», la interrumpí con voz tranquila pero firme.
No hay nada que hablar. Ella mordió su labio inferior, un gesto que hacía desde niña cuando sabía que había metido la pata. Se acercó a la ventana, mirando hacia el patio. Tardó unos segundos antes de soltar lo que realmente venía a decir. Papá, ese carro tuyo, ¿no crees que ya es hora de venderlo? Ahí estaba. ¿Perdón? Es que ya tiene sus años, papá. Ya nadie usa esas chatarras. Podrías venderlo y con ese dinero, no sé, arreglar cosas de la casa o guardar para emergencias. Chatarra. Llamó chatarra a 285,000 pesos de mi vida. El carro está perfectamente bien, Lucía. Pero gastas en gasolina, en mantenimiento. Héctor dice que... Héctor dice. Ella se volteó para mirarme. Sus ojos mostraban algo entre culpa y defensa. Él solo quiere ayudar, papá. ¿Ayudar como me ayudó el sábado dejándome plantado bajo el sol? Ya te dije que fue un malentendido. No fue malentendido, Lucía. Fue una falta de respeto. Se hizo un silencio denso. Podía ver cómo sus ojos se humedecían, pero yo ya no tenía fuerzas para consolarla. Ya no era mi trabajo cargar con las emociones de todos. Mejor me voy, susurró. Disfruta la comida. Salió sin decir más. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé mirando los tuppers sobre la mesa. Comida de sobra, como yo. Un sobrante de su vida perfecta. Me senté y abrí uno de los recipientes. El pollo estaba bien cocinado, el arroz en su punto, pero cada bocado sabía a humillación. Mientras comía solo en esa cocina donde María y yo compartimos miles de cenas, me di cuenta de algo terrible. Mi hija hablaba como Héctor, usaba sus mismas palabras, sus mismos argumentos, su mismo desprecio disfrazado de preocupación. La había perdido, tal vez hace años, tal vez desde que se casó con ese hombre. Pero definitivamente la había perdido. Dejé el tenedor sobre el plato, ya no tenía hambre. Al día siguiente tenía que hacer un trámite. Mi pensión se deposita cada mes y necesitaba hacer unos pagos. Caminé las 6 cuadras hasta el banco bajo el sol de mediodía. La fila era larga. Esperé pacientemente hasta que me tocó el turno. «Buenos días, don Ernesto», me saludó la cajera, una muchacha joven que siempre me atiende. «¿En qué le puedo ayudar? Quiero hacer un retiro de 15,000 pesos». «Claro, déjeme verificar su cuenta», tecleó en la computadora, frunció el ceño. «Don Ernesto, su saldo es de 8,400 pesos. El mundo se detuvo por segunda vez en una semana». «¿Cómo? Tenía más de 30,000. Hubo movimientos recientes. Déjeme checar. Aquí dice que el día 25 se hizo una transferencia de 20,000 pesos a otra cuenta». «Yo no autoricé ninguna transferencia». La cajera se puso nerviosa. «Dice que fue autorizada por la señora Lucía Salazar. Ella aparece como cotitular de la cuenta, don Ernesto. Cotitular. La palabra me golpeó como un rayo de 20,000 voltios. Hace años, cuando María enfermó, puse a Lucía como cotitular por si acaso, para emergencias, para que pudiera ayudarme si yo no podía moverme. Nunca pensé que lo usaría así». «¿Puede darme un estado de cuenta de los últimos 3 meses?» Pregunté con voz temblorosa. «Sí, claro». La impresora escupió 3 hojas. Las tomé con manos que ya no temblaban de tristeza. Temblaban de furia contenida. Salí del banco y me senté en una banca del parque cercano. Bajo la sombra de un árbol viejo, revisé cada línea del estado de cuenta. Transferencias, retiros, pagos... Todo bajo el nombre de Lucía, miles y miles de pesos, durante meses, tomados de me y pensión, del dinero que yo gané subiendo postes, arriesgando mi vida, trabajando bajo la lluvia y el sol. No era solo traición emocional, era robo. Las hojas se arrugaron entre mis dedos. Doña Marta tenía razón, robo del alma. Me quedé ahí sentado quién sabe cuánto tiempo, viendo pasar a la gente, escuchando el sonido de los niños jugando en los columpios. Y en mi cabeza las conexiones comenzaron a hacerse. Héctor
Necesitaba dinero. Lucía le daba mi dinero. Por eso querían que vendiera el carro. Por eso me empujaban a simplificar mi vida. No era preocupación, era codicia. Doblé las hojas y las guardé en mi bolsillo junto con la llave del carro. Caminé de regreso a casa con pasos firmes. Al llegar, no me senté en el sillón a lamentarme. Fui directo a mi cuarto de herramientas, ese pequeño espacio en el garaje donde guardo décadas de trabajo. Abrí la caja de herramientas y saqué mi viejo multímetro. La pintura estaba descascarada, los cables gastados, pero funcionaba perfectamente. Lo encendí. La pequeña pantalla se iluminó. Y por primera vez en años sentí algo que había olvidado. El deseo de arreglar algo. No un apagador, no un cable pelado, mi propia vida. Porque un electricista sabe esto mejor que nadie. Cuando el sistema está corrupto, no lo parches, lo desconectas, lo recableas y lo vuelves a encender bajo tus términos. Apagué el multímetro y lo guardé de nuevo, pero esta vez con una sonrisa en los labios, porque el diagnóstico estaba claro. Y el primer cortocircuito que causaría sería en su orgullo. A mitad de la segunda semana, Héctor apareció sin avisar. Tocó el timbre con insistencia. 3 veces. 4. Como si mi casa fuera suya. Abrí la puerta. Ahí estaba, con su camisa de marca, su reloj vistoso brillando bajo el sol, y esa sonrisa falsa que usa cuando quiere algo. «Suegro, buenas tardes. ¿Puedo pasar?» Nunca me había llamado suegro con respeto. Siempre sonaba como un insulto disfrazado. Me hice a un lado. Entró como si fuera el dueño. Se quedó parado en medio de la sala, mirando todo con ese gesto de superioridad que tanto lo caracteriza. Sus ojos recorrieron las paredes, los muebles, el piso. «¿Le ofrezco algo?», pregunté por pura cortesía. «Un café no estaría mal». Fui a la cocina. Puse a calentar el agua. Desde ahí lo escuchaba caminar por la sala, husmeando. «Suegro, esta casa ya está muy viejita, ¿no cree?», gritó desde la sala. No respondí. «Digo, los muebles, las paredes, todo huele a antiguo, como yo». Volví con 2 tazas de café. Se lo di y me senté frente a él. Héctor tomó un sorbo y arrugó la nariz. «¿No tiene de otro café? Este está muy amargo». «Es el que hay», dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Mire, suegro, vine a hablar de algo importante. Lucía y yo estamos preocupados por usted». Ahí venía. ¿Preocupados? Sí, usted vive solo aquí, en esta casa grande. A su edad es peligroso. ¿Qué pasa si se cae? ¿Si le da algo? Tengo 72 años, Héctor, no 90. Pero igual, un hombre solo no está bien. Se inclinó hacia adelante, con ese gesto de quien cree que está siendo razonable. Lucía y yo pensamos que debería considerar vender esta casa, mudarse a un lugar más pequeño, algo fácil de mantener, y con el dinero de la venta, pues, podría estar más cómodo. Más cómodo. Traducción: dame tu dinero. Esta casa no está en venta, Héctor. No digo que ahora, pero piénselo. Además, el carro ese que tiene, también podría venderlo. Total, ya no maneja mucho. Nosotros lo podemos llevar a donde necesite, como me llevaron el sábado. Se puso rígido, su sonrisa falsa desapareció. Eso fue un malentendido. Ya se lo explicó Lucía. No fue malentendido, fue una falta de respeto. Ay, suegro, no sea dramático. No había espacio y ya, no lo tome personal. ¿Cómo no lo voy a tomar personal? Es mi carro. Técnicamente es un bien familiar. Técnicamente, lo interrumpí, está a mi nombre, pagado con mi dinero. Y lo que yo haga con él es mi decisión. Héctor se recargó en el respaldo del sillón. Su rostro cambió. Ya no había sonrisa falsa, solo irritación pura. ¿Sabe qué, suegro? Usted tiene un problema de actitud. Lucía me lo ha dicho, siempre tan orgulloso, tan terco, por eso está solo. Las palabras flotaron en el aire como chispas antes de un incendio.
Creo que es hora de que se vaya, dije con calma. Me voy cuando quiera. Esta es mi casa y le estoy pidiendo que se vaya. Nos miramos fijamente, sus ojos oscuros contra los míos. Dos hombres, dos generaciones, dos mundos en guerra silenciosa. Finalmente se levantó. Está bien, me voy, pero piense en lo que le dije. Por su propio bien. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó. Ah, y otra cosa. Lucía me dice que usted todavía tiene acceso a la cuenta del banco. Vamos a tener que arreglar eso, para evitar confusiones. Salió. Cerré la puerta con fuerza. Mi corazón latía rápido. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de claridad absoluta. Porque ahora ya no había dudas. Héctor no solo quería mi dinero, quería mi casa, mi carro, mi dignidad. Quería borrarme. Me senté en el sillón, respiré profundo, conté hasta 10, y entonces sonreí, porque Héctor acababa de cometer un error fatal. Me subestimó. Pensó que por ser viejo soy tonto, pensó que por ser callado soy débil. Pero hay una diferencia entre paciencia y debilidad, y esa diferencia estaba a punto de aprenderla. Al día siguiente, muy temprano, caminé 2 cuadras hasta una cabina telefónica. Hice un reporte anónimo a Protección Civil y a la CFE sobre una instalación peligrosa en el depósito de carros usados de la calle Morelos. Di la dirección exacta y colgué. Yo no toqué un cable, solo reporté la instalación peligrosa. El resto lo hizo la inspección. Esa noche cenaba mi sopa de verduras cuando sonó mi teléfono. Era Lucía. «Papá, ¿has visto a Héctor?» «No, mija». «¿Por qué?» «Está teniendo problemas en el depósito. Vinieron de Protección Civil y lo clausuraron temporalmente por instalación eléctrica peligrosa. Dice que se fue toda la luz y algunos carros se dañaron porque las alarmas fallaron». «Qué lástima», dije con voz tranquila. «Esas cosas pasan cuando no contratas profesionales, supongo. Bueno, solo quería avisarte. Héctor está muy estresado. Espero que se solucione pronto. Que descansen». Colgué. Me terminé la sopa despacio, disfrutando cada cucharada. Lavé el plato, sequé la mesa, apagué las luces de la cocina. Me senté en mi sillón con un vaso de agua fría. Afuera, la noche de Querétaro estaba tranquila. Las cigarras cantaban. Una brisa suave movía las cortinas, y por primera vez en semanas dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, porque el primer mensaje había sido enviado, no con sabotaje, no con venganza sucia, con la verdad, y Héctor ni siquiera sabía que había sido yo. No lo sabían, pero el viejo inútil seguía sabiendo dónde cortar la corriente. Esa noche dormí por primera vez en paz, y con una idea clara en la cabeza. Los siguientes días fueron de silencio estratégico. Lucía llamó 2 veces. No contesté. Dejó mensajes preguntando si estaba bien. Los ignoré. Necesitaba espacio, necesitaba pensar, necesitaba moverme sin que ellos supieran mis pasos. Ese lunes, a primera hora, me puse mi mejor camisa, la de cuadros azules que María planchaba con tanto cuidado. Me peiné frente al espejo, me vi a los ojos. El hombre que me miraba ya no era el mismo que esperaba bajo el sol hace 2 semanas. Este hombre tenía un plan. Salí de casa a las 8. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones. Caminé con paso firme hasta la avenida principal y tomé un taxi. «A la notaría de la calle Juárez, por favor». El taxista asintió y arrancó. Durante el trayecto miré por la ventana. Querétaro despertaba lentamente. Los comercios abrían. La gente caminaba con prisa, la vida seguía su curso, ajena a las revoluciones silenciosas que ocurren en el corazón de un hombre. La notaría estaba en un edificio antiguo del centro. Subí las escaleras despacio, mis rodillas protestando a cada escalón, pero mi voluntad más fuerte que cualquier dolor físico. La recepcionista me recibió con una sonrisa amable. «Buenos días, señor. ¿En qué podemos ayudarle?
Necesito ratificar firmas y dejar constancia de propiedad de un vehículo. Por supuesto, el licenciado Morales lo puede atender. Un momento. Esperé sentado en una silla de cuero viejo. Las paredes estaban llenas de títulos universitarios y fotografías de familia. Todo ahí olía a legalidad, a permanencia, a cosas que no se pueden borrar con palabras bonitas. Don Ernesto Salazar, llamó un hombre de unos 50 años, con traje gris y una expresión seria pero amable. Lo seguí a su oficina. Dígame, don Ernesto, ¿en qué le puedo servir? Saqué los papeles del carro de mi bolsa, los puse sobre el escritorio. Este vehículo está a mi nombre. Quiero ratificar firmas y dejar constancia clara de que soy el único propietario, que nadie más pueda hacer movimientos con él. El licenciado revisó los documentos con atención. Entiendo. Podemos hacer una ratificación de firmas y un acta notarial estableciendo que usted es el único titular con facultades plenas. También le sugiero que vaya después a control vehicular para que quede una anotación administrativa. Perfecto. ¿Hay alguna razón específica para esto?, preguntó con delicadeza. Lo miré directo a los ojos. Sí, la hay. No preguntó más. La vida le había enseñado a respetar el silencio de los hombres cuando pesa más que las palabras. Durante la siguiente hora firmé papeles. Cada firma era una declaración. Cada sello, un muro. Cada palabra en ese documento notarial, un cable de acero que protegía lo mío. Listo, don Ernesto. Aquí está su acta de ratificación de firmas y constancia de propiedad. Le recomiendo que pase hoy mismo a control vehicular. Gracias, licenciado. Pagué los honorarios con dinero que había sacado de la cuenta antes de que Lucía pudiera robármelo todo. Guardé los documentos nuevos en un sobre Manila. Salí de la notaría sintiéndome 10 años más joven. Tomé otro taxi. Esta vez a las oficinas de control vehicular. Ahí el trámite fue más sencillo, pero igual de importante. Solicité en control vehicular una anotación administrativa. Sin mi firma ratificada, nadie puede transferir ese auto. Pedí también la verificación en Repube para que constara el estatus del vehículo. ¿Algo más, señor Salazar?, preguntó el empleado. Sí, ¿me puede recomendar un cerrajero automotriz? Uno bueno. Me dio una dirección a 2 cuadras. Caminé bajo el sol de mediodía hasta llegar al taller, un local pequeño con olor a aceite y metal. ¿En qué le ayudo, don?, preguntó un hombre joven con las manos manchadas de grasa. Necesito reprogramar el inmovilizador de mi Chevrolet Malibu y anular los duplicados de llaves. El cerrajero preparó una llave maestra con chip nuevo y agendamos que pasara por mi casa cuando el Malibu estuviera estacionado frente a mi cochera. Acordamos que vendría la noche siguiente. Perfecto, don. Paso mañana en la tarde. Le pagué un anticipo y guardé el recibo en mi bolsillo. Pero no había terminado. Caminé 3 cuadras más hasta llegar al banco principal. Otro edificio, otras escaleras, otra batalla silenciosa. Pedí hablar con un ejecutivo. Don Ernesto, qué gusto verlo. ¿En qué le ayudo? Quiero retirar todo el saldo de mi cuenta actual, abrir una nueva solo a mi nombre y cancelar tarjetas y chequeras asociadas. El ejecutivo tecleó en su computadora. Veo que su cuenta actual tiene una cotitular, la señorita Lucía Salazar. Exacto, quiero retirar todo hasta el último peso. También quiero levantar una aclaración por movimientos para que conste en el expediente. ¿Está seguro? Completamente seguro. El ejecutivo me explicó que, al ser cotitular, los retiros de Lucía eran válidos, pero que mi reporte quedaría asentado en el expediente. También me explicó que no podía cerrar completamente la cuenta sin su firma, pero que podía retirar todo el saldo. Entiendo. Retiro todo y dejo la cuenta en ceros. Más papeles, más firmas, más sellos. Con cada trámite sentía cómo recuperaba pedazos de mi alma que había regalado por amor y que me habían sido robados por codicia. No pude cerrarla por completo,
pero retiré hasta el último peso y dejé la cuenta en ceros. La cuenta nueva quedó abierta solo a mi nombre, con contraseña que solo yo conocía. Listo, don Ernesto, su nueva cuenta está activa. ¿Necesita algo más? No, gracias. Salí del banco con el sol de mediodía cayendo vertical sobre Querétaro. Tenía hambre. Me compré 3 tacos de carnitas en un puesto callejero. Los comí parado, disfrutando el sabor de la libertad recién recuperada. Tomé otro taxi de regreso. Al bajarme frente a mi casa, vi a doña Marta barriendo su banqueta. Me vio con esos ojos que ven todo sin juzgar nada. Don Ernesto se le ve diferente hoy. ¿Diferente? Más encendido. Sonreí. Doña Marta siempre encontraba las palabras exactas. Hasta la luz más débil puede volver a brillar. ¿No es así, doña Marta? Ella se apoyó en la escoba y me devolvió la sonrisa. Así es, don Ernesto. Y cuando esa luz vuelve, ilumina todo lo que la oscuridad escondía. Asentí y entré a mi casa. Cerré la puerta. Me recargué contra ella. Saqué el sobre manila con los documentos nuevos. Los abrí, leí cada línea. Mi nombre, mi firma, mi voluntad convertida en ley, los mismos papeles que ratifiqué en la notaría y asenté en control vehicular. Sin mi firma ratificada ante notario y sin trámite en control vehicular, ese Malibú no cambiaba de manos. Nadie podría robar más mi dinero. Nadie podría obligarme a vender mi casa. Me había blindado. No con violencia, no con gritos, con inteligencia, con paciencia. Con la precisión de un electricista que sabe exactamente qué cable conectar para que todo el sistema vuelva a funcionar. No buscaba venganza, buscaba justicia. Y la justicia, a veces, se ejecuta en silencio. Guardé los documentos en mi caja fuerte antigua, esa que está empotrada en la pared del closet y que solo yo sé abrir. Cerré la puerta de metal con un clic satisfactorio. Me senté en mi sillón, cerré los ojos. Y por primera vez en 3 años, desde que María se fue, sentí algo parecido a la paz. No era la paz del hombre derrotado que acepta su destino. Era la paz del guerrero que prepara su victoria. Porque lo que había hecho hoy no era defensa. Era el inicio del contraataque. Héctor pensaba que me estaba apagando. Lucía creía que me estaba perdiendo. Pero no entendían algo fundamental sobre la electricidad. Antes de que todo se apague, siempre hay un destello, un chispazo. Un momento donde la corriente alcanza su voltaje máximo, y ese momento estaba por llegar, y lo que encendí ese día, nadie podría apagar. 2 semanas después de aquel sábado, el viernes por la tarde, sonó mi teléfono. Lucía. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. ¿Bueno? Papá, ¿cómo estás? Te he llamado y no contestas. Estaba preocupada. Su voz sonaba nerviosa. Culpable. Estoy bien, mija, ocupado con cosas. Ah, qué bueno. Oye, papá, Héctor y yo hablamos. Y bueno, queremos disculparnos. Fue un malentendido tonto. Ya veo. Y pues, pensamos que podríamos compensártelo. Mañana vamos a ir a San Miguel de Allende. Ya sabes, a pasear por el centro. Camila quiere ir. Y queremos que vengas con nosotros. Silencio de mi parte. Papá, ¿sigues ahí? Aquí estoy. ¿Qué dices? ¿Vienes? Esta vez sí hay lugar, lo prometo. Pero una parte de mí, esa parte oscura que había despertado, quería ver exactamente hasta dónde llegaba su falsedad. Está bien, dije finalmente. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana, te pasamos a recoger. Ahí estaré. Colgué, me quedé mirando el teléfono en mi mano. Sabía lo que iba a pasar. Lo sabía con la certeza de un electricista que reconoce un circuito defectuoso. Pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba la confirmación final. Esa tarde, el cerrajero vino como habíamos acordado. Pasó a mi cochera donde estaba estacionado el Malibú. Con equipo especializado,
Borró las llaves viejas del sistema y programó el inmovilizador para que solo mi llave maestra pudiera encender el motor. Listo, don Ernesto. Desde ahora, solo esta llave despierta ese motor. Las otras solo abren puertas, pero no arrancan nada. Perfecto, gracias. El sábado amaneció nublado. El cielo de Querétaro tenía ese color gris que anuncia lluvia pero nunca la cumple. Me levanté temprano. Me bañé. Me puse pantalones de mezclilla limpios y una camisa a cuadros verdes. Me peiné frente al espejo. Me coloqué mi sombrero. Me vi al espejo y sonreí. No era la sonrisa del hombre esperanzado. Era la sonrisa del hombre que va a la guerra sabiendo que ya ganó. A las 9 en punto, escuché el motor de mi Malibú acercándose. Salí de la casa. Doña Marta estaba en su jardín. Nuestros ojos se encontraron. Ella frunció el ceño, como si pudiera sentir lo que yo ya sabía. El carro se detuvo frente a mí. Lucía bajó la ventanilla. Sonreía grande, demasiado grande. «Buenos días, papá. ¿Listo para el paseo?» «Listo». Caminé hacia el carro. Camila me saludó desde atrás, moviendo su manita con entusiasmo genuino. Ella, al menos, todavía era inocente. Héctor estaba al volante con sus lentes oscuros. No me miró. Me acerqué a la puerta trasera. Lucía salió del carro rápidamente. «Déjame ayudarte, papá». Abrió la puerta trasera y ahí estaba, el asiento completamente ocupado. 2 hieleras grandes, bolsas de comida, una mochila enorme, todo perfectamente acomodado para que no hubiera espacio. El mundo se detuvo. Otra vez. Pero esta vez no sentí dolor, sentí victoria. «Ay, papá», dijo Lucía con voz fingida. «Qué raro. Héctor, no habíamos dejado espacio». Héctor se bajó del carro, fue hacia atrás, abrió la cajuela, la miró, luego me miró a mí, y entonces lo dijo, otra vez, con las mismas palabras exactas que hace 2 semanas. «No hay lugar para él en el auto». Lucía se llevó las manos a la boca fingiendo sorpresa. «Ay, no, Héctor, pero habíamos quedado». «No hay lugar, Lucía. ¿Qué quieres que haga? ¿Que tire las cosas?» Camila comenzó a llorar desde el asiento trasero. «Abuelo, yo me bajo, yo me quedo, tú ve». «No, Camila», dijo Héctor con dureza. «Tú te quedas ahí sentada». El silencio cayó pesado como plomo. Todos me miraban, esperando que reaccionara, que suplicara, que me humillara otra vez. Pero yo solo di 2 pasos hacia atrás y sonreí. «Entonces vayan ustedes», dije con voz tranquila, casi dulce. «Disfruten su paseo». Héctor frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. «Pero recuerden algo», continué, sacando del bolsillo la llave del carro. «Ese motor no se mueve sin mí». Levanté la llave para que la vieran bien. El sol se reflejó en el metal. «¿De qué hablas, viejo?», gruñó Héctor. «Hablo de que este carro es mío, registrado a mi nombre, con constancia notarial y anotación en control vehicular. Sin mi firma ratificada y sin trámite en control vehicular, ese coche no cambia de manos». Lucía palideció. «Papá, ¿qué hiciste?» «Lo que debía hacer hace años, mija, proteger lo que es mío». Héctor dio un paso hacia mí con los puños cerrados. «Usted no puede hacer eso. Ese carro lo usamos nosotros. Ese carro lo pagué yo, con mi dinero, con mi trabajo. 285,000 pesos de mi liquidación. Y ahora tiene candados legales que solo yo puedo quitar». «Esto es ridículo», gritó Héctor. «No, ridículo es dejar a un hombre de 72 años parado bajo el sol. Ridículo es robar de su cuenta de banco. Ridículo es llamar chatarra a lo que él construyó con sus manos». Lucía comenzó a llorar. «Papá, por favor, no seas así. Somos familia». «La familia no humilla, Lucía. La familia no roba. La familia no abandona». Me di la vuelta para caminar hacia mi casa. «¡Espere!», gritó Héctor. «No puede dejarnos así. Necesitamos el carro». Me detuve. Me giré lentamente.
Yo también necesitaba respeto, y mira cómo me fue. Le juro que voy a... ¿Vas a qué, Héctor? Lo interrumpí con voz de acero. Vas a gritarme. Vas a amenazarme. Adelante. Pero ese carro no se mueve de aquí sin mi autorización. Y adivina que... no la tienen. El silencio que siguió fue absoluto. Camila lloraba, Lucía temblaba, Héctor respiraba como toro enfurecido, y yo caminé tranquilamente hacia mi casa. Entré, cerré la puerta, y desde la ventana los vi. Héctor golpeando el volante, Lucía llorando en la banqueta, Camila saliendo del carro para correr hacia la puerta de mi casa. Tocó con sus manitas pequeñas. Abuelo, por favor, yo te quiero, no estoy enojada contigo. Cerré los ojos. Esa vocecita era lo único que me dolía en todo esto. Pero no abrí, porque abrir esa puerta sería volver a ser el hombre débil. Y ese hombre había muerto hace 2 semanas bajo el sol de Querétaro. Escuché cómo Lucía se llevaba a Camila. Escuché cómo intentaban encender el carro. Intentaron encender el Malibu y no pudieron. El motor reconocía la llave, pero el inmovilizador los rechazaba. Lo dejaron ahí, frente a mi casa, sin saber que ya nunca volvería a moverse sin mi permiso. Escuché sus gritos, sus insultos, su desesperación y sonreí, porque el juego había terminado y yo había ganado. No entendieron la advertencia, hasta que fue demasiado tarde. 2 días pasaron en silencio absoluto. No hubo llamadas, no hubo visitas, ni siquiera mensajes. Era como si Héctor y Lucía estuvieran procesando lo que acababa de pasar, como si finalmente estuvieran entendiendo que el viejo al que podían pisotear ya no existía. Yo pasé esos días en paz, leí el periódico en mi sillón, podé las plantas del jardín, arreglé una lámpara que llevaba meses parpadeando. Doña Marta vino a tomar café el lunes por la tarde. ¿Qué pasó el sábado, don Ernesto? Los vi muy alterados. Aprendieron una lección, doña Marta. Nada más. Ella asintió con esa sabiduría de quien ha visto muchas guerras familiares. El silencio de un hombre justo pesa más que 1000 gritos, dijo, soplando su café. Así es. Brindamos con nuestras tazas y seguimos conversando de cosas sin importancia. El clima, los vecinos, la vida simple que sigue su curso. El martes por la tarde estaba regando las plantas del frente cuando escuché un carro acercándose. Un taxi. Se detuvo frente a mi puerta. Héctor bajó, solo. El Malibú seguía estacionado donde lo dejaron aquel día, inmóvil, mudo, mío. Héctor caminó con pasos bruscos, su cara estaba roja, las venas del cuello marcadas. Caminó directamente hacia el portón de mi casa y lo golpeó con el puño. Viejo inútil, abre la puerta. Dejé la manguera regando, cerré la llave del agua, me sequé las manos en el pantalón. Caminé hacia el portón con calma. ¿Qué necesitas, Héctor? Necesito que dejes de jugar. Dame la otra llave del carro. ¿Cuál otra llave? No te hagas. Sé que tienes una copia. El carro no enciende con la que tenemos. ¿Le hiciste algo? Sonreí. Por supuesto que le había hecho algo. Reprogramé el inmovilizador. Sin la llave maestra correcta, ese carro era solo un montón de metal inútil. El carro es mío, Héctor. Está a mi nombre, con constancia notarial y anotación en control vehicular. Ya te lo dije. Pero lo necesitamos. Lucía tiene que llevar a Camila a la escuela. Yo tengo que trabajar. Debiste pensar en eso antes. Héctor agarró los barrotes del portón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mire, viejo, no sé qué jueguito está jugando, pero se acabó. Ese carro ha sido de uso familiar durante años. Usted no lo usa. Nosotros sí. Yo lo pagué. Pero usted ya no lo necesita. Y tú no necesitabas humillarme, pero lo hiciste. Ay, por Dios, ¿todavía con eso? Fue hace semanas. Supérelo. Lo superé. Por eso estamos aquí. El portón tembló cuando Héctor lo sacudió con furia. Abra esta puerta ahora mismo o la tumbo.
Saqué mi celular del bolsillo. Adelante, intenta tumbarla. Marco al 911 y a la patrulla del sector. Tú decides. Nos miramos a través de los barrotes. Dos hombres separados por metal, separados por mundos, separados por respeto perdido y dignidad recuperada. Entonces escuché otro carro llegar, otro taxi. Lucía bajó corriendo con Camila de la mano. «¡Héctor, para!», gritó Lucía. Corrió hacia el portón. Su rostro mostraba pánico. «Papá, por favor, abre. Necesitamos hablar». «Ya no hay nada que hablar, Lucía». «Sí hay. Papá, cometimos un error». «Lo admito». Héctor se disculpa. «¿Verdad, Héctor?» Héctor apretó la mandíbula, pero no dijo nada. «¿Verdad, Héctor?», repitió Lucía con más urgencia. «Lo siento», masculló entre dientes. «No te escuché», dije con calma. «Que lo siento, sí, ok, lo siento. Ahora dame la maldita llave». Me quedé en silencio unos segundos. Luego entré a la casa. Lucía y Héctor intercambiaron miradas de esperanza. Regresé con un sobre manila. Lo pasé entre los barrotes del portón. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Sacó los papeles. Sus ojos recorrieron las líneas. Su cara palideció. «Papá, ¿qué es esto?» «Son los documentos de la notaría y control vehicular, el acta de cierre de la cuenta bancaria y la aclaración que abrí por los movimientos no autorizados. Pensé que te gustaría tener copias». «No, no puedes». «Ya lo hice». Héctor le arrancó los papeles de las manos. Los leyó. Su cara pasó de roja a morada. «Esto no es legal. Voy a demandar». «Adelante. Ya hablé con mi abogado en Querétaro. Todo está documentado». «Usted no tiene abogado». «Ahora sí, un despacho local muy bueno, con el dinero que salvé antes de que me lo robaras todo». Lucía se llevó las manos a la cara. Comenzó a llorar. «Papá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto?». La pregunta flotó en el aire caliente de la tarde. Y entonces respondí con voz firme, clara, sin rastro de duda. «Dijiste que no había lugar para mí en el auto, Héctor. Ahora no hay lugar para ti en mi vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila me miraba con ojos enormes, llenos de lágrimas. «Abuelo», susurró, «lo siento, mi niña. Esto no es contra ti. Nunca contra ti». «Esto es una locura», gritó Héctor. «Nos está castigando por nada, no por nada, por todo». Di un paso atrás. Pueden quedarse con sus disculpas falsas, pueden quedarse con su arrepentimiento fingido, pero mi carro, mi casa, mi dinero y mi dignidad, esos se quedan conmigo. «Papá, no», gritó Lucía. «Somos tu familia». La familia no roba, la familia no humilla, la familia no abandona bajo el sol. Fue un error. Y este es mi corrección». Me di la vuelta. «Viejo desgraciado», rugió Héctor, «te vas a arrepentir». No me giré. Simplemente caminé hacia mi casa. Entré y cerré la puerta. El sonido de la tranca al cerrarse resonó como el martillo de un juez. Afuera escuchaba los gritos, los insultos, el llanto de Lucía, la vocecita de Camila preguntando qué pasaba, pero no abrí. Me senté en mi sillón, respiré profundo y sentí algo que no había sentido en años. No era felicidad, era justicia, fría, exacta, eléctrica. Porque un electricista sabe que cuando un sistema está roto, cuando los cables están cruzados y la corriente va por donde no debe, no lo reparas con palabras bonitas, lo apagas, lo desconectas y lo dejas en la oscuridad que ellos mismos crearon. Afuera, el motor del taxi arrancó. Se los llevaban, sin mi carro, sin mi dinero, sin mi perdón. Y por primera vez en 72 años de ser el hombre bueno, el hombre paciente, el hombre que siempre cedía, sonreí con los ojos cerrados. Y ese portazo fue el apagón de su soberbia. 3 semanas sin llamadas, 3 semanas sin visitas, 3 semanas de paz. Me desperté cada mañana sin el peso de esperar nada de nadie,
Desayunaba tranquilo, leía el periódico completo, caminaba por el barrio saludando a los vecinos, regresaba a casa a la hora que quería, era libre. Doña Marta venía a tomar café los miércoles, me contaba chismes del barrio. Yo le contaba de mis proyectos pequeños, arreglar el viejo radio de María, pintar la barda del patio, cambiar las tuberías del baño. «Se le ve bien, don Ernesto», me dijo un día, como si hubiera vuelto a nacer. «Tal vez sí, doña Marta, tal vez sí». No volví a saber de Lucía ni de Héctor, ni llamadas, ni mensajes, ni apariciones sorpresa. El silencio era mi nueva familia y me gustaba. Un sábado por la mañana decidí hacer algo que no hacía desde la muerte de María: arreglar el radio del carro. Abrí el garaje. Ahí estaba mi Malibú plateado, descansando bajo una manta gris que lo protegía del polvo. Lo destapé lentamente, como quien descubre un tesoro olvidado. El sol de la mañana se reflejó en el capó. Brillaba como el primer día que lo traje a casa. Abrí la puerta del conductor, me senté en el asiento, olía a cuero viejo y recuerdos. Puse las manos sobre el volante. Este carro me llevó a todos lados. Al hospital cuando nació Camila, al panteón cuando enterramos a María, a mis trabajos de emergencia cuando todavía subía a los postes. Este carro era más que metal, era mi historia. Saqué mis herramientas y me puse a trabajar en el radio. El problema era simple: un cable suelto en la conexión trasera. 10 minutos de trabajo. Lo conecté, lo probé. Música. Una estación vieja de boleros, los mismos que María y yo escuchábamos los domingos. Cerré los ojos, dejé que la música me envolviera, y entonces escuché un sonido que no esperaba: el timbre de la casa. Me levanté del carro, caminé hacia la puerta del garaje, la abrí, nadie, pero en el piso había un sobre blanco. 2 semanas después, doña Marta tocó mi puerta con un sobre. «Es de Camila», dijo. Sus padres autorizaron que lo enviara. Lo recogí. No tenía remitente, solo decía «para el abuelo». Lo abrí con cuidado. Adentro había un papel doblado con una letra infantil, de esas que apenas están aprendiendo a escribir con letra cursiva. «Abuelo, quiero aprender contigo. Te quiero, Camila». Y debajo, con cinta adhesiva, había una memoria USB. Entré a la casa. Encendí la computadora vieja que casi no usaba. Metí la memoria, un solo archivo de audio. Le di clic. La voz de Camila llenó la habitación. «Hola, abuelo. Soy yo, Camila. Mamá y papá no saben que te estoy mandando esto. Doña Marta me ayudó. Abuelo, yo sé que estás enojado con ellos, y creo que tienes razón. Lo que te hicieron estuvo muy feo. Yo lloré mucho ese día. Pero quiero que sepas algo. Yo nunca voy a olvidar cómo me llevaste al parque cuando era chiquita, cómo me enseñaste a contar las estrellas, cómo me contabas historias de cuando mamá era niña. Abuelo, cuando sea grande, quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes a ser fuerte como tú. Te quiero mucho. Siempre te voy a querer». El audio terminó. Me quedé sentado en esa silla vieja, frente a esa computadora antigua, con las lágrimas corriendo por mi rostro arrugado. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que había olvidado que existía: esperanza. Guardé la carta de Camila en mi caja de tesoros, junto con los papeles del carro y las fotografías de María. Salí al patio. El sol estaba en su punto más alto. Querétaro brillaba bajo esa luz limpia que hace que todo se vea posible. Tomé mi teléfono, grabé un mensaje de voz. «Camila, mi niña, recibí tu carta y prometo enseñarte todo lo que sé, pero nunca permitas que apaguen tu valor. Nunca permitas que te hagan sentir menos. Y recuerda siempre, la luz más fuerte es la que brilla después de la oscuridad». Se lo mandé a través de doña Marta, quien, con autorización de sus padres para visitarla, se había convertido en nuestra mensajera secreta. Volví al garaje. Terminé de arreglar el radio, limpié el tablero, revisé los niveles de aceite y agua.
Todo funcionaba perfectamente. Encendí el motor, ronroneó como gato satisfecho. Me subí, cerré la puerta, ajusté los espejos y manejé. Salí del garaje lentamente. Doña Marta estaba en su jardín. Me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Manejé por las calles de Querétaro que conozco de memoria. Pasé por el centro, por el mercado, por la plaza donde María y yo nos tomábamos fotos cada aniversario. Manejé sin prisa, sin destino, solo por el placer de sentir el volante entre mis manos, de sentir que todavía puedo, que todavía soy. El sol se reflejaba en el capó plateado, el viento entraba por la ventana, los boleros sonaban suavemente en el radio, y sonreí, porque entendí algo fundamental en ese momento, algo que solo se aprende después de 72 años de vida. La venganza no siempre es oscuridad. La venganza no siempre es destrucción. A veces la venganza es simplemente esto: recuperar lo que es tuyo, recuperar tu voz, tu dignidad, tu luz, y dejar que los que te apagaron se queden en la oscuridad que ellos mismos crearon. Mientras tú vuelves a brillar. Manejé hasta la carretera que sale de Querétaro. Me detuve en un mirador con vista a las montañas. Apagué el motor, bajé del carro. Me quedé ahí parado, con el viento moviendo mi camisa, mirando el horizonte infinito. Y pensé en María, pensé en Camila, pensé en todos los años que viví siendo el hombre que todos necesitaban que fuera. Y finalmente, por primera vez, me permití ser el hombre que yo necesitaba ser. Volví al carro, encendí el motor y manejé de regreso a casa, porque eso es lo que haces cuando recuperas tu poder. No huyes. Vuelves, pero vuelves siendo otro, vuelves siendo tú. Un día me dijeron que no había lugar para mí en el auto. Hoy entiendo, el lugar que perdí en su coche, lo gané en mi paz. Quiero agradecer al canal Venganza con el Abuelo por darme este espacio para contar mi verdad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Perdonarías a un hijo que te traicionó? ¿O cerrarías la puerta para siempre? Gracias por escucharme.